noches, ¿cómo están? Bienvenidos a el debate de Teleelch una semana más. En esta ocasión vamos a hablar del Alzheimer, porque esta enfermedad afecta, se estima, en Elche y comarca a unas 5.000 personas, aunque según nos contaba ayer la presidenta de la asociación AFAE, Marisa Moreno, seguramente sean más, ya que el 30% de los casos están todavía sin reivindicar. Ayer, 21 de septiembre, fue el Día Mundial del Alzheimer y esta, junto a otras reivindicaciones, se pusieron sobre la mesa también la necesidad de más investigación y más presupuesto para investigar esta enfermedad que a día de hoy tampoco todavía no tiene cura. Bien, pues hoy vamos a hablar de todo el trabajo que se hace a diario en AFAE, en la Asociación de Familias de Afectados por Alzheimer, y también de cómo tratan día a día de ralentizar esta enfermedad. Vamos a hacerlo de la mano de 4 trabajadoras que allí pues pasan el día ayudando tanto a esos usuarios como a las familias. Están con nosotros María José Jiménez, ella es psicóloga de AFAE, bienvenida. Gracias. También nos acompaña Yolanda Muñoz, ella es trabajadora social de la asociación. María José Flores, ella es técnica de animación sociocultural de AFAE, y también nos acompaña Beatriz Rojas, ella es fisioterapeuta de AFAE. Bien, pues vamos a empezar hablando de a qué hacéis, cómo es vuestro día a día allí en la asociación y cómo tratáis de paliar esta enfermedad con los usuarios y, como decíamos, con los familiares, que también es una de las patas importantes que intenta paliar pues la asociación. Cuéntanos, empieza. Sí, bueno, desde el Departamento de Trabajo Social, que es prácticamente la puerta de entrada a la entidad, se tiene una primera toma de contacto con las familias. Se cita cuando alguna persona llama, que se han encontrado con un diagnóstico de Alzheimer, se agenda esa primera cita y en ella lo que hacemos es recoger datos, características de lo que ocurre en casa, qué sintomatología hay y de la situación social para poder, digamos, plantear o darle una respuesta a las necesidades que manifiesta la familia. Este trabajo, trabajadores sociales, se complementa con otra de las patas de esos talleres que hacen grupales, también actividades individuales como técnica de asociación de animación sociocultural, ¿verdad? Sí, nosotras, junto con todos los compañeros que estamos, trabajamos tanto a nivel individual como grupal, estimulamos cognitivamente a las personas, siempre teniendo en cuenta lo que se recoge en esa primera cita que nos comenta Yolanda. Ahí es donde tomamos las riendas y trabajamos codo con codo con la propia persona. Es importante esto que decías porque hablamos de Alzheimer y bueno, lo primero que pensamos, trabajar la mente, trabajar la memoria, ¿no? Pero también es muy importante la parte física, porque eso también nos da síntomas, ¿no?, de cómo está la persona. Sí, nosotros también pues, nos centramos más en los talleres a nivel grupal, luego a nivel individual también se puede trabajar con las personas. También hacemos la valoración inicial para ver pues eso, las características físicas de la persona y ya más asesorar a la familia en las características físicas. Luego también pues, hacemos reuniones interdisciplinares que también pues, cada uno para que ponga su punto de vista o lo que ha pasado durante la semana. Y también trabajamos en los PAIs, que son planes de atención individualizado de las personas para también tener cada uno su registro. Ahora hablaremos de esas cosas que tenéis en cuenta en estas primeras tomas de contacto, pero antes también, ¿qué trabajo hacéis desde la parte más psicológica? Bueno, desde el Departamento de Psicología tenemos varias funciones, igual que las compañeras en el suyo. Por un lado, atendemos a los pacientes en cuanto a que cuando acuden las primeras veces al centro realizamos unas valoraciones cognitivas para ver el estadio en el que se encuentra y las características y sintomatología. Una vez que sabemos en la fase que se encuentra, pues ya introducimos en la lista de espera o ya sabemos al taller al que podrían asistir. Y luego también hacemos un taller de memoria con un grupo concreto de pacientes. Y luego también nos centramos en las familias, en hacer citas de atención psicológica individuales o grupos de autoayuda que son este tipo de terapia individual pero grupal, con familiares. En esta parte donde complementamos parte psicológica con parte más física, ¿habría una parte que es más importante que otra? ¿Depende del paciente, depende de la situación? ¿Ambas por iguales hay que trabajarlas? ¿Cómo lo gestionáis vosotros?
Realmente se trabaja compenetrados todos los departamentos, siempre se aporta de la parte psicológica, la parte física, la parte familiar, social y la parte cognitiva, trabajamos todos a una. Siempre tenemos en cuenta qué características y dónde hay más dificultad y donde existe más alza donde hay más capacidad. Entonces siempre se va potenciando un poquito donde hay más deterioro. Es importante entonces ese trabajo interdisciplinar entre las áreas. Sí, es súper importante porque además, como decía Beatriz, tenemos reuniones semanales grupales para ver evolución, digamos que los grupos van fluctuando dependiendo de la persona. Tenemos muy en cuenta ese deterioro cognitivo físico, pero también a nivel social, donde se desenvuelve mejor la persona, donde se va a encontrar más cómoda para facilitar la adaptación al centro y a los servicios que hacen uso. Y como decía antes o preguntaba, ¿qué tenéis en cuenta a la hora de hacer esos test iniciales que os digan esta persona está en esta fase o está en esta otra? Tenemos en cuenta con las pruebas que realizamos lo que ha comentado la compañera, cuáles son los síntomas que presenta la persona, luego qué capacidades puede preservar mejor, en cuáles hay una alteración más significativa y en función de ello ya hacemos el plan también de trabajo con ellos. Todo lo marca un poco la enfermedad, la evolución de la enfermedad. Si viene un paciente en una fase inicial, pues tendrá, dentro de que cada uno es un mundo, como cualquier persona, el paciente en fases iniciales suelen habitualmente, por cómo es la enfermedad, suele estar más afectado ciertas capacidades cognitivas o alguna de tipo emocional. Y es verdad que con el tiempo, conforme va el proceso de la enfermedad, pues ya se va afectando de una forma más significativa también lo que es lo físico, entonces nos adaptamos un poco. ¿Cuáles serían esos síntomas físicos que nos pueden hacer ponernos en alerta? Pues depende mucho de la persona, pero en una fase más inicial a lo mejor no tienen, como ha dicho, ningún tipo de alteración a nivel físico. Luego sí que es cierto que pueden tener más tendencia al sedentarismo, a la apatía por hacer algún tipo de actividad. Y sobre todo se ve al principio en la marcha también, que a lo mejor van más lentos o el braceo disminuye. Luego ya sí que hay una etapa más moderada, que es cuando ya necesitan más ayuda en las actividades de la vida diaria, y ahí sí que pues hay más debilidad, más rigidez, la marcha también se hace más difícil para ellos, hay más desequilibrios, más caídas, más fatiga, y ya en la última fase más severa, ahí es donde realmente hay más rigidez, más espasticidad. La marcha se hace mucho más inestable, las caídas son bastantes y pues todo esto hace que quieran estar más sentados, se quieran mover menos y pueden tener hasta problemas circulatorios también. El origen del problema de eso también viene en la mente, ¿no? Se atrofia la mente y lo vemos en la pérdida de memoria, en la demencia, pero también se atrofia la mente y no envía las señales al cuerpo para que esa persona pues tenga esos reflejos y esos movimientos, ¿no? Va por ahí la explicación, no sé si la podréis mejorar, seguramente sí, pero va por ahí, ¿verdad? Sí, porque se puede decir que nuestro cerebro es como si fuera la base de datos del ordenador. Entonces todas las capacidades que tenemos, tanto físicas, cognitivas, emocionales, de personalidad, están en esa base de datos. Si se dañan ciertas partes de esa base de datos, o conforme la enfermedad, en este caso, va avanzando y va ampliándose esa afectación, sí que se produce así. En AFAI hacéis también mucho hincapié en el impacto que tiene esta enfermedad en la familia, ¿no? En el entorno. Hay otras que a lo mejor pues, no lo tienen tanto, pero esta desafortunadamente sí. Por eso hacéis tanto hincapié también en trabajar con los usuarios o con los enfermos de Alzheimer, pero también con las familias y con el entorno, ¿no? ¿Cómo gestionáis esto? ¿Cómo lo trabajáis cada una desde vuestra área? Sí, principalmente, pues dependiendo del perfil profesional, intentamos acompañar o asesorar a la familia en ese ámbito. Desde el Departamento de Trabajo Social, sobre todo, es asesoramiento en tema de gestión de prestaciones, si tienen alguna duda legal, pues también derivar al sitio que corresponda. Fundamentalmente esa es la línea de trabajo, intentar ayudarles cuando sufren alguna dificultad de ese tipo, pues a lo mejor alguna ayuda que se engancha, pues nosotros pues al tener comunicación directa pues con administraciones y tal, pues siempre digamos facilita un poco el trámite. Y luego de otros departamentos
pues igual, si es del tema psicológico, pues apoyan en ese caso, si es en el tema físico, pues es el asesoramiento físico, incluso de compañeras que no están aquí, que son los auxiliares de enfermería, que también en el tema sanitario, de higiene, también van surgiendo muchas dudas cuando llega ese diagnóstico, ¿vale? Y depende de las características de la persona, van a necesitar en un ámbito o en otro ese apoyo. Es un respaldo absoluto. En la familia, por ejemplo, en tu caso, ¿cómo se traslada ese ámbito a las familias? Pues lo que se hace sobre todo es apoyar y guiar. A nivel cognitivo existe también una pérdida, sobre todo en la ejecución del día a día. Ahí es donde aparecen las dificultades, sobre todo en casa. Y se van haciendo guías, se va guiando a la familia, se orienta, como dice ella, se van ofreciendo ayudas, muchas veces recurren a ayudas de otras personas para poder facilitar el día a día de estas personas, pero sobre todo lo que nosotros desde a nivel cognitivo se trabaja que la persona vaya ejecutando el día a día con normalidad, tomándose su tiempo, sobre todo el fomentar esa autonomía personal. Poquito a poco es como se va ayudando un poquito a la familia, que vayan comprendiendo que tiene su paso a paso y todo pues, requiere un tiempo. A nivel psicológico también acompaña, ¿no?, desde ese proceso de asimilación de que a lo mejor mi padre, mi madre pues tiene esa enfermedad hasta que va pues avanzando, ¿no?, la misma. Nosotros intentamos dar un apoyo a nivel integral, como bien comentamos, y en el caso de la parte emocional y psicológica y conductual, perdón, pues desde que llegan en un primer momento a la asociación, que en muchos casos vienen recién diagnosticados, intentamos acompañar respecto a la gestión que puedan hacer emocional una vez que les han dado el diagnóstico, ese impacto que la familia también tiene que pasar. Acompañamos en lo que es durante el tratamiento, en el centro, el tratamiento no farmacológico, una vez que acuden ahí al centro, el seguimiento que llevamos, tanto de los pacientes como de la familia durante todo el proceso, y también pues, en fases más finales, intentamos atender a los familiares y guiarlos y ayudarlos del inicio al fin. Es importante también tener en cuenta esto, y a nivel de fisio y en esos talleres también, ¿cómo lo trabajáis? ¿Pueden participar también las familias en ellos o hacéis más trabajo cuando están en casa? Bueno, yo en particular hago el trabajo en AFAE, en talleres grupales. Luego sí que es cierto que también en nuestros servicios también tenemos fisio a domicilio, que también puede pues eso, ir a los domicilios, hacer la terapia con ellos. Y normalmente, si la familia tiene algún tipo de duda, también nos puede preguntar respecto a ejercicios que hacer en casa, a ayudas también técnicas, que bueno, muchas veces también pues, nos ayudamos las unas a las otras porque también necesitamos opiniones, y en cualquier duda física que puedan tener. ¿En qué consisten estos talleres de lo que estáis hablando? Para la gente que no los conozca, ¿qué tipo de actividades, qué tipo de programación lleváis a cabo? Principalmente se trabaja siempre con las características de la persona. Siempre se tiene en cuenta cómo es la persona, sus gustos, aficiones, su dedicación, cómo ha ido su vida. Entonces siempre se planifica en función a este tipo de... siempre va personalizada. Entonces se trabaja tanto a nivel grupal como individual. Se trabaja de la manera más natural que se puede. Se trabaja, puede hacerse en talleres escritos, una terapia convencional de toda la vida, y también conforme va avanzando en la vida van apareciendo nuevas tecnologías, y se utiliza también mucho la estimulación cognitiva a través de las nuevas tecnologías, sobre todo además también que tenemos perfiles de personas muy jóvenes que están acudiendo ahora mismo a la asociación. Entonces se trabaja pues, las áreas del cerebro que se ven afectadas por la enfermedad. Se trabaja el lenguaje, se trabaja cálculo, se trabaja a nivel físico todo, se trabaja el cálculo. Al fin y al cabo es todas las áreas que pueden verse afectadas, que no es solo la memoria, que tenemos pensamientos de tengo Alzheimer, tengo pérdida de memoria, no, realmente es un conjunto a lo que afecta, por lo que nosotras trabajamos a ese conjunto. Siempre nos especializamos, mis compañeras y yo, en
una área concreta para poder explotar todo de sí y sacar ahí a relucir todo lo que es a trabajar del conjunto. Veo que es muy personalizado, ¿no? Muy específico. Sí. Me imagino que en esas primeras tomas de contacto pues hacéis ese tipo de entrevistas, ¿no? Claro, más o menos para conocer a la persona en sí y meterla en esos grupos que me comentabais. Hay personas que son reticentes, o sea, que llegan, siempre se explica, ¿no? Bueno, en esta primera toma de contacto hacemos esto, recogemos la información, porque esa información nos sirve de ayuda para luego los estudios que se realizan y luego para la intervención. Pero sí que es verdad que hay personas que son reticentes a dar datos, a dar información, pero una vez se explica y se dice, digamos, la razón por la que se recogen esos datos, la persona ya se relaja un poquito y si se cogen, digamos, en esa primera toma de contacto lo más global, luego ya en el siguiente paso, que sería la valoración, ya, digamos, incidimos un poquito más en gustos, aficiones, historia de vida para poder luego hacer el trabajo en consecuencia. Claro, porque me imagino que ahí la gente que necesita ayuda toca vuestra puerta, ¿no? Pidiendo que alguien le tienda una mano, alguien que sepa hacia dónde puede orientarse y dirigirse, pero con ese miedo, ¿no? Esa asimilación de la que hablábamos al principio, de que en un primer momento pues te genera un rechazo, ¿no? Sí, bueno, sí que no es prácticamente en nuestro día a día esto suele ocurrir. Las familias cuando es esa primera toma de contacto tienen muchísimas dudas, muchos temores. Nosotros pues intentamos recoger, como bien dicen las compañeras, toda la información posible para también tener todos los recursos para poder ayudar tanto a la familia como al paciente. Por eso el hecho de saber gustos, preferencias, de qué manera podemos hacer que esta persona desde un inicio se adapte lo mejor posible y bueno, y a las familias, pues como estamos comentando también, atenderlas en todos los niveles que podamos. Claro, es sorprendente, o sea, yo algo que me llamó la atención, porque yo llevo ya unos 7 años en la asociación, pero estaba en el perfil, yo siempre he estado en talleres y cambié de perfil en 2021. Y algo que me sorprendió es cómo se abren las familias, cómo en esa primera cita, esa toma de contacto, te cuentan todo, sus intimidades, digamos, se abren, ven algo a lo que acogerse, alguien que les ayuda y facilita que se abran. Siempre está ese pequeño porcentaje, como hemos dicho, reticente, pero en general... Incluso sí las primeras veces vienen tan sobrecargados que pueden desbordarse y se intenta acoger de la forma más familiar que se puede. Claro, qué bueno. ¿Qué opciones les planteáis a estas familias o a esos usuarios? Hemos hablado un poco de ellas, pero por definirlas, AFA es un centro de día, pero también puede ir gente a hacer talleres concretos, después también podéis hacer esos talleres o esas actividades en casa. ¿Qué opciones tiene la gente cuando llama a vuestra puerta? Vale, sí, principalmente lo que se hacen allí son esos talleres grupales de estimulación cognitiva, física, funcional. Esos talleres están enmarcados dentro de unas terapias no farmacológicas que sirven para paliar, digamos, ralentizar la enfermedad. Esos talleres, digamos, están divididos según el nivel de deterioro. Hay 6 grupos por la mañana, otros tantos por la tarde. Y el funcionamiento es de lunes a jueves, más o menos, como pues eso, se trabajan las áreas, las capacidades de manera integral a lo largo de la semana, y viernes introducimos algo más alternativo que luego ella explicará. Pero además de lo que se trabaja allí en el centro, tenemos el taller de memoria, que es para esas personas más incipientes, que digamos solo trabajan el tema cognitivo, y el servicio de estimulación a domicilio, que sobre todo ese servicio sirve para esas personas que tienen alguna barrera arquitectónica, que no pueden salir de casa, o para otro perfil totalmente diferente, que son personas muy incipientes que no se ven acudiendo a un centro en el que hay personas mayores, ¿vale? Entonces, digamos, serviría para ambos casos. En ese caso, cuando trabajan en casa, vosotras mismas sois las que pues le facilitáis esas herramientas o dependiendo de las características que tengan en casa, pues qué a nivel físico pueden trabajar con los recursos que tenga esa familia. Bueno, sí, lo hace mi compañera Rocío y Mariana en este caso, pero desde AFAE normalmente con los trabajadores sociales, los psicólogos, bueno, el equipo en general, vemos eso, qué recurso le va a venir mejor. Si es a domicilio, pues se lo decimos a las compañeras y entonces van a sus domicilios, obviamente ya con la valoración pasada, ellas saben sus características, todo. Y bueno, y en el domicilio ellas también pues se apañan más o menos con lo que tienen,
porque más o menos en el taller también nos vamos apañando, ponemos circuitos y más o menos se puede poner también todo con cosas de casa, entonces más o menos se apañan también allí. Sí. ¿no? Para tener también una vida activa dentro de casa, que es importante. Exacto, ¿no? muy, muy importante. Antes hablabas de que hay gente joven que ya padece esta enfermedad. Esto no es solo de personas mayores, ¿no? De que nos hacemos viejos, también afecta a edades más tempranas. Cuéntanos qué perfil de gente o qué... Pues en la actualidad realmente hay gente que, por desgracia, está acudiendo más joven, con la que es un poquito más difícil el poder trabajar, dado que la afectación suele ser un poquito más elevada en personas más jóvenes. Sin embargo, en personas muchísimo más mayores, pues a lo mejor tienen lo que se dice, ay, pues se me ha olvidado esto, o me falla aquí. Algo que puede parecer más banal, ¿no? Sí, que puede pasar desapercibido. En una persona joven es más evidente, y a la hora de trabajar con ellos es algo muchísimo más personalizado, porque tienen ese miedo de decir, ¿qué hago aquí? Esto no es para mí, ¿no? Claro, se ve rodeado por X personas que dicen, jo, yo no me encajo aquí. Entonces hay que trabajar mucho a nivel familiar, conocer perfectamente sus aficiones, porque hasta hace muy poquito han estado trabajando. Claro. Entonces cambiar de ese perfil de trabajador a no puedo trabajar, no puedo conducir. Es importante el trabajo ahí muy personalizado. Si ya de por sí es muy personalizado, pues aquí es mucho más. Claro, será mucho más sensible el trato, ¿no? Y incluso el caso, a lo mejor si hablamos de una persona mayor ya jubilada, bueno, pues puede parecer ya tiene la vida más hecha, ¿no? O a lo mejor los hijos pueden depender un poco de esa persona, pero en ese caso que a lo mejor los hijos dependen todavía de ti, debe ser más complejo gestionarlo, ¿no? Sí. Bueno, tanto el impacto que puede generar en el paciente, pues en función del diagnóstico, desde lo que él pueda percibir o el ambiente pueda decirle, es importante. Y luego la familia también, mucho trabajo con ella, porque son edades más tempranas, cuesta más de entender, la carga emocional puede ser más fuerte y pues hay que personalizar mucho más. Aún así hay más casos de los que nos pensamos. Sí, es como dicen, que hay muchos casos encubiertos que realmente aún no han llegado a salir, porque no asocian la enfermedad asocian la enfermedad a la edad, y no, sí, ya no es así. Por eso nosotros vivimos el día a día, los nuevos avances, es un paso tras otro. En lo que ayer era novedoso, hoy ya no. Entonces es ir detrás de la actualización diaria, realmente. Y que luego, perdón, por estos casos que decimos jóvenes, que a veces el diagnóstico es dudoso, es un proceso largo hasta el diagnóstico, porque hay que hacer muchos estudios, hay que indagar bien, muchas veces se puede confundir con que la persona pueda estar sufriendo una depresión, y hasta que se estudia todo profundamente, pues es un tiempo. Se pueden mezclar los síntomas, eso, ¿no? es. En la demencia, muchas veces, o en el Alzheimer, este tipo de síntomas depresivos, de apatía, de indiferencia, tiene que ver uno con el otro. Eso me lleva a pensar eso a nivel psicológico, a nivel físico. Antes hablabas del sedentarismo, ¿no? De esas ganas, de esa falta de motivación. En una persona joven también se puede dar, ¿no? También se puede dar. Sí que es cierto que, por ejemplo, esas personas mayores sí que tienen más energía, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, la parte física, mi estimulación, por ejemplo, siempre la suelen agradecer más, porque es como que quieren moverse mucho, aunque les falte coordinación o cualquier falta de equilibrio, cualquier cosa, pero quieren moverse más, quieren estar más activos. Entonces, pero sí que también se les nota también, porque es eso, cuanto más jóvenes son, parece que la enfermedad también va más rápido de alguna manera. Entonces les suele pasar, y a nivel familiar también es algo que les cuesta mucho entender, que les pase cosas también a nivel físico tan jóvenes, pero sí que pasa. Hay cosas que podamos hacer para no tener papeletas, para sufrir Alzheimer. Quiero decir, yo fumo, puedo tener más papeletas para padecer un cáncer de pulmón. En el caso del Alzheimer, porque parece que todavía no está tan definido, ¿no? ¿Qué nos podéis decir vosotras en este caso, para poder evitarlo, o al menos
no tener tanta probabilidad. Sí, yo creo que a lo mejor ella nos... No, bueno, hay factores que no son modificables, como puede ser la edad. No podemos hacer nada en contra de cumplir años. Entonces, este tipo de enfermedades están muy relacionadas con la edad. A mayor edad, más probabilidad de padecerla. Entonces, eso es un factor no modificable y bueno, la genética, en algunos casos, porque es verdad que el 99% de las demencias tipo Alzheimer no son genéticas así dicho, puede haber una predisposición o vulnerabilidad, pero hay un 1% que sí que está demostrado que es genético y de ese 1% también a veces aparecen en casos muy jóvenes y con una evolución muy brusca, muy rápida. Luego hay otros factores que sí que son modificables, que es por donde comenta, ¿no? El estilo de vida, el tabaquismo, pues, la diabetes, la alimentación, la hipertensión. Hay ciertos factores que sí que con el estilo de vida, una vida sana, sí que se podía trabajar y evitar de alguna forma. Y que se haya alargado los años de vida, la esperanza de vida también afecta, ¿no? A que haya más casos, o al menos se identifiquen. Sí, porque es verdad que décadas atrás las personas pues teníamos una esperanza de vida más corta, entonces este tipo de enfermedades no estaban tan presentes, pero a medida que hemos ido avanzando, la esperanza de vida ha aumentado, vivimos mejor, tenemos una mayor calidad de vida, han ido apareciendo estas enfermedades. Estábamos diciendo antes que tampoco hay un censo, ¿no? Y es una de las reivindicaciones que se hizo ayer, 21 de septiembre, en el Día Mundial del Alzheimer, para poder identificar más o menos cuál es el rango de personas con incidencia de esta enfermedad en la zona. Y yo quería preguntar también qué manera hay de colaborar o ser partícipe de la asociación. Hablábamos antes de comenzar el programa que hay, más o menos atendéis a unos 160 usuarios, unas 500 familias, pero aquel que quiera colaborar como voluntario o asociarse, ¿cómo lo puede hacer? Claro, bueno, cualquier ayuda siempre viene bien, pero principalmente como la mayor, digamos, contribución a lo que es la asociación viene en dos líneas. Una sería a través de una persona que se asocia, que colabora con nosotros. Generalmente las personas que se asocian tienen algún familiar, digamos, relacionado en casa que tiene alguna patología, pero también hay personas que se asocian altruistamente para colaborar con nosotros. Las personas que se asocian a la entidad tienen, digamos, unos servicios base que entrarían dentro de esa cuota de socio, que es una atención psicológica, individualizada, lo que ella comenta, esos grupos de ayuda mutua, el tema de asesoramiento en prestaciones sociales, pues bueno, algunas empresas que colaboran, diferentes servicios, además de poder acceder a esos talleres, a esas actividades que hacemos. Esa sería una manera de contribuir, ya se tenga o no familiar afectado de una demencia. El otro apoyo o ayuda sería a través de un voluntariado. Tenemos, bueno, en la entidad tenemos una responsable de voluntariado que se llama María Abad, por si alguien quiere contactar. Y bueno, esa persona, digamos, cualquier persona que quiera ayudar a la entidad, contacta con nosotros, tiene una primera cita igual con trabajo social, para hacer un poco filtro de qué le motiva a hacer ese voluntariado, en qué quiere ayudarnos, si es perfil o no digamos, de lo que se realiza allí. Y a partir de ahí podría contribuir tanto en apoyo en esos talleres de estimulación, que es muy de utilidad porque, digamos, en cada taller hay una TASO de referencia, un auxiliar. Entonces, si el taller es de 8 o 10 personas, el que venga otra persona para poder apoyar a alguien que tiene dificultad auditiva o que no se ve bien, pues facilita que ese trabajo personalizado sea de mayor calidad. Pero además, quien a lo mejor pues, le puede crear sentimientos, le puede parecer duro colaborar de esa manera, también hay otro tipo de apoyos de voluntariado, que sería a través, pues como mañana, el sábado que tenemos las mesas petitorias, muchos voluntarios nos van a apoyar en ese momento, a través de otros eventos puntuales que realiza la entidad, también se puede hacer ese voluntariado.
fundamentalmente esas dos. Eso es una manera de colaborar con la asociación, pero si lo planteamos a la inversa, como trabajadora social, vosotros también facilitáis a aquellas familias pues, que tengan pocos recursos, ¿no? Pues cómo pueden tener más apoyo económico y demás. Sí, digamos, estamos dentro del catálogo de la dependencia, de las prestaciones del sistema de dependencia, como una prestación vinculada, es decir, nosotros somos una entidad privada, pero sí que es verdad que Consellería puede designar una cantidad económica para hacer uso de ese servicio nuestro de prevención y promoción de la autonomía. Eso sobre todo, bueno, pueden apoyar en los servicios sociales de zona, nosotros también podemos informar y orientarles un poco en cuál es el procedimiento, qué documentación es necesaria y todo eso, y de ese modo, digamos, se paliaría lo que es el coste de esos talleres. En esos talleres de los que habláis, más o menos, ¿cuántas personas pueden participar? Me decías 8 o 10, no sé si en todos, y os quería preguntar también si hay mucha lista de espera a la hora de acceder o qué tenéis en cuenta para que una persona pueda entrar, que la otra, pues lamentándolo, se quede fuera. ¿Qué factores podéis mantener en cuenta? No sé quién. Vale, es el departamento sí, de psicología, digamos, el que coordina. Bueno, sí que tenemos en cuenta el orden de llegada, por supuesto, como fecha a tener en cuenta para entrar, pero tenemos en cuenta muchos otros factores, como si es un caso presenil, un caso joven, la situación social, económica, familiar, son varios factores los que tenemos en cuenta para esa entrada. ¿Hay mucha lista de espera o...? Pues dependiendo del grupo hay más lista o menos, pero básicamente en todos los grupos hay una lista, en fases más iniciales hay listas más cortas, que también hacemos mucho hincapié a nivel de sociedad, en que desde una vez que se perciban síntomas, tanto el paciente como la familia, o ya estén en estudio, o deterioro cognitivo leve, o ya estén con el diagnóstico, que pueden comenzar a recibir ese tratamiento no farmacológico, complementario con el farmacológico que corresponda. Entonces, como iba diciendo, hay varias listas hay lista de espera según el grupo al que pertenezca ese paciente según esa valoración, y en grupos más intermedios las listas suelen ser más altas. Es también importante lo que decíais, ¿no? El trabajo a nivel social, que la gente conozca síntomas, conozca el trabajo que se haga para sensibilizar, para acercar un poco la enfermedad a aquellos que la puedan tener cerca, pues controlarla, ¿no? O detectarla, y a aquellos que no, pues sensibilizarles acerca de ello, ¿no? Es importante realmente todo, o sea, el trabajo por todas las compañeras, no sabría Sí, cómo... es importante, además el trabajo, la entidad lo que intenta es, digamos, estar en todos los ámbitos que se pueda. En el educativo tenemos un proyecto, mucho, sí, tenemos un programa que trabaja con centros educativos, tanto de primaria como de secundaria, que hace llegar un poco, digamos, romper estigmas, que esos jóvenes vean que son personas como tú y como yo, que se puede interaccionar, o sea, que rompan un poco con lo que se piensa de la enfermedad. Hasta otros ámbitos, pues eso, se trabaja con centros educativos más profesionales, tema formación, con a lo mejor centros, estamos ahí, tenemos pendiente de poner en marcha con centros sanitarios, un poco concienciar a todos, incluso pues seguridad también, policía, todo eso, porque una persona que se encuentra en la calle con alguien, yo por ejemplo voy a un supermercado y ya percibes, no sé, percibes cosas, entonces ves a una persona desorientada por la calle, pues saber cómo, digamos, cómo orientar o cómo ayudar en ese caso, es muy importante sensibilizar e informar en todos los ámbitos. ¿Qué estigmas, qué prejuicios os encontráis así a priori? ¿Cuáles son los más comunes? Perdón. Sí, yo creo que, bueno, yo hace años cuando hay gente que intenta, digamos, esconder que ocurre algo, tienen miedo a que se sepa, pues a lo mejor por las consecuencias que puede tener, o cada vez se va rompiendo más eso, pero... La propia familia también a veces esconde un poco los síntomas porque no quieren tampoco verlo de alguna manera. Pues eso también, el estigma de que es solo a nivel, pues eso, de memoria, también lo que es solo gente mayor. Un poco la labor que estamos haciendo hoy aquí, ¿no? De abrir un poco más esa, bueno, en qué consiste la enfermedad o con qué nos podemos encontrar para que nos pongan pues un poco en alerta, ¿no? Bueno, yo también os quería preguntar, porque yo no sé cuánto lleváis más o menos cada una en la asociación, pero
tú que llevas más, cuando había COVID, ¿cómo gestionabais todo esto? Porque los talleres, que son con mucha gente, ¿no? El contacto físico que parece imprescindible, ¿cómo lo habéis hecho? Claro, ella lleva mucho más tiempo que yo, pero te digo si quieres. En el tema de la pandemia, que es algo que sufrimos ambas, aquí ella y yo, estuvimos ahí al pie del cañón. Al principio fue, o sea, en marzo del año 20, en 2 días de tener que cerrar el centro, reorganizar qué hacíamos, qué podíamos hacer para ayudar a las familias, nos pusimos en marcha, se hicieron guías de orientación, se hicieron trabajos online, o sea, hacían citas de atención telefónica, o sea, fue una reconversión de hoy para mañana que brutal. Improvisación, claro, absoluta. Sí, sí. Complicado. Sí. Porque el centro tenía que estar por las normas del momento cerrado. Y bueno, al menos de esa forma indirecta sí que intentábamos llegar. Había muchas dudas con los familiares, mucha sobrecarga por tener que estar confinados y con esa situación, y entonces intentábamos aliviar de la lejanía la carga. Claro, ahí también. No, desde dirección, por ejemplo, yo creo que estaba 24 horas atenta, ayudando a cualquier teléfono. familia que tenía problemas con la policía. Bueno, creo que abrieron por Carrús también ayudando ahí a personas, nosotros igual ahí desde casa, pero a tope intentando ayudar incluso a personas que no eran socios. En ese momento se ofreció ayuda a todo tipo de personas. Y luego, una vez que las medidas ya no es que se relajaran, pero ya podíamos dar un paso más porque nos permitían las autoridades, pues el tema de que empezaran poco a poco a ir a talleres, las medidas, todo muy exacto, el tema de desinfección muy controlado. Sí. ¿Habéis notado mucho el impacto también de estos 2 años en la evolución de los pacientes? Sí. Mucho. Sí que a la vuelta a la nueva normalidad sí que notamos cambios en ellos. La familia ya no los comentaban por ese contacto que no dejamos de tener, pero una vez que acudieron al centro sí que vimos que habían habido cambios significativos. Eso es importante también señalarlo porque al no haber una cura de la enfermedad, ¿no? Como a lo mejor pueda haber en otras o unos tratamientos pues, más severos, el trabajo que hacéis es para ralentizar, ¿no? Para evitar que la enfermedad avance, que vaya lo más lento posible, ¿no? Ese sería vuestro objetivo en cada una de las áreas. Realmente es el objetivo común que tenemos todas, es ralentizar cada una desde su área, ralentizar siempre. Sí. Siempre, que al final es lo que va a aportarle más calidad de vida a la persona y va a reducir la dependencia que puede llegar a tener. Siempre, como hemos dicho antes, fomentar la autonomía personal al máximo, siempre. Y hay que mantener pues eso, las capacidades que tienen, sacar el máximo partido, incluso no ponerles cosas muy difíciles que hacer porque puede que se frustren, entonces siempre hay que intentar mantener al máximo las capacidades que tengan. Eso es importante, ¿no? Tenéis en cuenta a la hora de hacer los talleres, les ponéis a prueba, pero sin evitar que esa persona bueno, pues sienta, ¿no? un rechazo, se frustre o vuelva a casa con más tristeza. Exactamente, ¿no? Sí, también, bueno, tanto su parte como la mía la intentamos mezclar un poco con el ocio, ¿no? Pues eso, con su historia de vida, para que todo sea más ameno y se animen un poquito más. Una de las reivindicaciones también que se hacía ayer, aunque yo creo que esta se hace a lo largo del año o en cada oportunidad que vemos, es mayor inversión, ¿no? A la hora de investigar la enfermedad, de darle tratamientos, soluciones. Ayer se hablaba del, no me acuerdo si era bajo el lema investigación, ¿no? Invertir un poco más en esto para el trabajo que hacéis vosotras también, poder atajarlo por otra parte. Sí, necesitamos que se nos vea, que se vea la vulnerabilidad del colectivo. Todos vamos hacia esas edades, es importante, al mayor hay que cuidarlo y mimarlo lo máximo que se pueda por todo lo que han recorrido, porque se lo merecen. Y bueno, a nivel de investigación, pues esa reivindicación es continua, se debería invertir, insistimos en esa parte. Es verdad que de 50 años atrás, 30 ha habido una evolución en investigación respecto a esta enfermedad. Antes se desconocía incluso el nombre, lo que hemos dicho de los estigmas, de que no estaba tan normalizada, aunque aún seguimos trabajando ahí. Pero también es verdad que se ha ido evolucionando en todos los niveles, en tratamientos farmacológicos y bueno, hay que seguir en esa línea. Porque es verdad que a día de hoy, pues por desgracia aún no hay una cura, pero sí que
sí que hay abiertos muchos estudios clínicos, muchos ensayos y bueno, pues hay que continuar. Vale, yo quería ir por la parte de acción. Vale, Pues eso, que muchas veces el trabajo que realizan las asociaciones, digamos, no se tiene en cuenta, se desconoce a lo mejor la necesidad de ese trabajo específico, se confunden las patologías de Alzheimer y demencias con personas mayores y necesitamos, digamos, falta ese apoyo a estas entidades, digamos, reconocer el trabajo que están haciendo con un amplio número de personas que padecen la enfermedad. Más o menos en AFAE, ¿cuántas personas en el conjunto de profesionales que sois, cuántas personas estáis allí? 26, 27, porque estamos ahí fluctuando, pero más o menos. Y también a vuestras disciplinas habéis añadido enfermería, ¿no? No sé si hay algún médico más. ¿Qué otras disciplinas hay? Sí, digamos, el DUE, que sería la persona, el enfermero que está en el servicio de comedor, que es el único momento en el que se puede administrar la medicación, y luego los perfiles, pues eso, fisioterapia, psicología, neuropsicología, TASOC. En el ámbito de TASOC hay veces que hay perfiles pues como TIS o TASOC, o hay veces educación social, más o menos esos perfiles. Luego auxiliares de enfermería, otro perfil que es atención a personas en situación de dependencia, que es muy parecido. El auxiliar, creo, ¿no? Sí, fundamentalmente esos son los perfiles mayoritarios de la asociación. Pues yo os quería agradecer, estábamos viendo ahí creo que era el programa, lo he visto así de refilón, de todas las actividades que estáis llevando a cabo durante esta semana y también durante la siguiente, por el Día Mundial del Alzheimer. Recordar que hoy pues emitimos este programa del debate para hablar de ello, pero además mi compañera Miriam Quesada en Día a Día el lunes también tendrá a otro de vuestros compañeros, que esa disciplina no sé si la hemos hablado, abogado del despacho, de un despacho jurídico, José Barragán, que ahí también tienen ese soporte. Con esto quiero decir, ese programa de divulgación, eso que hablábamos antes, de sensibilizar a la población acerca pues, de todos estos síntomas de la enfermedad y acercar un poco también el valioso trabajo que hacéis desde AFAE. Agradeceros que hayáis venido hasta aquí, hasta el debate de Teleelch, para hablar de esto, para romper estigmas, que eso pues también nos gusta mucho aquí, ¿no? Pues quitar esas barreras de lo que podamos pensar que es la enfermedad y acercar vuestro trabajo hasta aquí, hasta Teleelch. Muchas gracias por venir a las 4. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues como decía, hablamos del Alzheimer hoy, pero en Día a Día, la semana que viene, el lunes, también tienen una cita con mi compañera Miriam Quesada para abordar pues la enfermedad desde otra área. Muchas gracias por acompañarnos una semana más aquí en el debate de Teleelch. Nos vemos la semana que viene.